Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a revisar After Effects. Este es el programa por excelencia para la creación de motion graphics. Las capacidades del programa no solo se limitan a esto, sino que también nos permitirá crear composición digital. Esto quiere decir que podemos traer el trabajo que estamos haciendo en 3D, importarlo en este programa y terminar de hacerlo o de trabajarlo aquí. El modo de trabajo de After Effects está basado en capas. Esto nos va a permitir trabajar de manera organizada y eficiente todos nuestros materiales que se requieran para el proyecto. After Effects está organizado por paneles. Hay paneles que son de mayor importancia y con los que vamos a estar trabajando casi siempre, y hay otros que son paneles desplegables o que podemos llamar para poder hacer tareas en específico. Los paneles más importantes van a ser el de proyecto, el de composición y el timeline. Además de eso vamos a tener nuestro toolbar, que es toda esta línea que tenemos aquí. Además de eso tenemos esta sección de aquí que son los workspaces. Esto funciona como en Maya, es una especie de diseño de interfaz con la cual nos desplegará menús específicos para realizar tareas específicas. After Effects tiene la posibilidad de que sus paneles sean configurables, entonces podemos manipular toda nuestra interfaz de manera que podamos crear nuestro propio diseño de interfaz para nuestras tareas en específico, o podemos utilizar alguno de los que vienen en nuestro workspace. Recuerden, podemos ir a Window, Workspace, también podemos seleccionar de aquí casi todos ellos. Como les decía, los paneles más importantes son proyecto, composición y timeline. Aquí es donde se va a llevar la mayor parte de nuestro trabajo. Tenemos otros paneles que nos podemos ir desplegando para poder hacer tareas en específico. Estos paneles los podemos quitar y los podemos llamar. Para eso podríamos ir a Window y tenemos todos estos paneles para poder trabajar con ellos. Para poder trabajar con After Effects necesitamos generar una composición. Aquí es donde va a estar contenido todo nuestro material y nuestras capas de nuestro proyecto para poder trabajar en él. Para la versión 2018 del programa están estos dos iconos. Esta nos va a permitir generar una composición limpia y esta nos va a generar una composición a través de un material importado. También podemos generar una composición a partir de este botón o ir a composición y New Composition. Podemos importar material gráfico de programas como Photoshop o Illustrator. También podemos importar imágenes, podemos importar videos, podemos importar audio y podemos importar también otro tipo de materiales. Lo iremos viendo poco a poco. Podemos importar haciendo doble clic sobre nuestro panel de proyecto. Podemos importar si vamos a File, Import, File. O podemos importar, como les había comentado, si presionamos este botón y seleccionamos nuestro archivo. Esto adicionalmente nos va a crear la composición con este material. También podemos abrir nuestra ventana de Finder o Explorer y jalar nuestro material hacia nuestro panel de proyecto e importar este material de esta manera. Vamos a generar una composición limpia, vamos a apretar nuestro botón de New Composition y vamos a tener la posibilidad de modificar estos valores y darle nuestros parámetros para que se genere esta composición. Podemos darle tamaño, podemos darle la velocidad de los cuadros y podemos darle el tiempo final de nuestra animación. Le ponemos OK y nos va a generar esta composición. Esto nos va a abrir automáticamente nuestra composición en nuestra ventana o en nuestro panel de composition y nos va a abrir también la ventana en el timeline. Este corresponde a este. Si nosotros seleccionamos nuestra composición desde el panel de proyecto, vemos las propiedades que tiene, que son 1280 x 720 y tiene 25 cuadros por segundo y dura 1 minuto 13 segundos con 3 décimas. Si seleccionamos nuestro material, tenemos que mide 1000 por 494 y si yo arrastro esta imagen hacia mi ventana o hacia mi icono de composition, me va a generar esta composición en base a los parámetros que tiene mi imagen. Entonces este corresponde a este. Nos va a dar el tiempo que nosotros le habíamos asignado a nuestra composición anterior y se va a aplicar aquí. Si es un video o un audio, esta composición se va a generar a partir de los parámetros que tiene el video, tanto de tiempo, de formato y de tamaño. Esta es nuestra composición a partir de nuestra imagen, nuestro material, y esta es nuestra composición limpia. Yo puedo seleccionar nuestra imagen y agregar a esta composición el material que yo necesite. Entonces todo el material que yo pueda tener aquí lo puedo arrastrar a las composiciones, ya sea aquí, o puedo volverlo a arrastrar hacia acá y tener dos capas. Entonces estas capas se van a ir sumando conforme se vayan agregando estos materiales. Voy a borrar mi material y mi composición generada a partir de este material. Voy a abrir mi composición limpia
Y les voy a mostrar que After Effects también puede generar elementos propios o nativos de After Effects con los que podemos trabajar. Si yo me paro en mi ventana de composición, si yo voy al layer, le pongo New, puedo generar textos, sólidos, luces, cámaras, objetos nulos, capas de formas, capas de ajuste, importar archivos de Photoshop e incluso puedo trabajar con archivos de Cinema 4D. De este lado tenemos en nuestro panel de herramientas. Esta tiene una serie de iconos que nos permitirán hacer acciones específicas para controlar algunos elementos dentro de nuestra ventana de composición. Los vamos a ir viendo poco a poco. Cada uno de estos tiene un atajo del teclado. Por ejemplo, esta selección tiene la letra B, esta tiene la letra H, esta es la letra Z, y así sucesivamente cada una de estas tiene alguna acceso directo. Otra manera de hacer capas nativas de After Effects, además de ir a Layer New, es hacer con nuestro mouse en el botón de la derecha clic sobre cualquier espacio en blanco y dar New y cualquiera de las opciones. También podemos hacerlo dentro de nuestro timeline si hacemos igual el botón de la derecha del mouse, New, y tenemos estas opciones. Voy a generar un sólido para que veamos cómo funcionan nuestros layers dentro de After Effects. Voy a hacer clic el botón de la derecha del mouse, New, y le voy a dar Solid. Esto me va a lanzar una ventana con la configuración de este sólido como queremos tenerlo. Nos va a dar el tamaño, las unidades en píxeles, en centímetros, milímetros, etcétera. También tenemos el aspect ratio y podemos tener la opción aquí de Make on Size, esto para hacer el tamaño de nuestro sólido, el tamaño de nuestro canvas o del tamaño de nuestra composición. Podemos darle clic aquí, el color que queramos, vamos a ponerle un rojito por ahora y le ponemos OK. Esto nos va a generar un sólido. Este sólido es tal cual un color puro que nos va a mandar a nuestro ventana de composición y a nuestro timeline y que nosotros podemos utilizar para muchas cosas. Ahorita solamente es un color sólido de fondo y se genera o se representa dentro de nuestro timeline como una capa. Esta es nuestra capa. Podemos trasladarla hacia adelante o hacia atrás. Podemos recortar su longitud. Podemos cambiar su nombre si seleccionamos la capa y apretamos Enter. Podemos ponerle sólido. Y también podemos cambiar el color de nuestra capa con este iconito y cambiar algún color que nos guste. También podemos regresar a la configuración de nuestro sólido si vamos a Layer, Solid Settings, y aquí podemos modificar otra vez su tamaño o alguna de sus opciones como el color. Por ejemplo, vamos a cambiar el color y aquí en automático cambia nuestra representación. Si generamos otra capa, vamos a poner New Text, nos va a crear una capa. Aquí podemos escribir hola y esta capa se genera arriba siempre de la que está seleccionada. Esta es otra nuestra capa, entonces vamos a tener este tipo de acomodo uno sobre otro. Cualquier cosa que esté por encima de esta capa va a aparecer o se va a representar primero. Cualquier cosa que esté por abajo va a taparla. Entonces aquí tenemos nuestra capa de texto por abajo, aquí está por arriba. Y también podemos seleccionar y modificar la posición de nuestro elemento, así como su tamaño. Si apretamos Shift podemos escalarla proporcionalmente, o su posición. Además de eso tenemos la posibilidad de seleccionar esta herramienta que es Rotation Tool, que sirve para rotar nuestras capas. Podemos seleccionar y moverlo. Cualquier capa que esté dentro de nuestro After Effects que permita o que tenga esa configuración de transformación nos va a permitir rotar estos elementos, y entonces toda esta manipulación la podemos hacer directamente en nuestra ventana de composición simplemente seleccionando nuestra capa. Entonces este iconito es para seleccionar nuestras capas y poder manipularlas. Este iconito nos permite panear nuestro canvas o nuestra área de composición. Este nos permite hacer zoom. Si hacemos clic nos aparece un zoom más. Si apretamos la tecla Alt nos va a hacer un zoom menos, o un zoom alejado, un zoom acercado. Este iconito entonces es nuestra ventana de rotación, nuestro icono de rotación, perdón. Y podemos utilizarlo para rotar nuestros elementos. Todas nuestras capas de After Effects tienen una flechita que está aquí, en el que podemos desplegar opciones de transformación o algunas específicas de cada una de las capas o del diferente tipo de capa. Unas van a ser compartidas como los nodos de transformación que todas las capas van a tener y que nos permitirían modificar la posición de nuestro punto pivote, la posición, la escala, la rotación, la opacidad. Además de hacerlo visualmente, podemos modificar estos valores numéricos directamente de estas opciones, simplemente con hacer clic y modificar, por ejemplo, la posición, tanto en X como en Y. Si nosotros modificamos desde este punto, podemos ver cómo se modifica en automático desde acá. Entonces podemos modificar esto y ir viendo cuál es nuestra posición. Podemos hacerlo también en escala.
Este iconito que está aquí significa que están atados uno con otro, que están linkeados y que nos permitirá hacer una escala proporcional de ambos lados o al mismo tiempo. Tenemos la rotación también. En After Effects tenemos un número anterior a nuestros grados de rotación, y esto quiere decir que se va a cumplir un ciclo para cada una de nuestras vueltas. Entonces, por ejemplo, si llegamos hasta el 361, este se convertiría en uno porque ya dio el ciclo completo. Entonces vamos 330, 40, 50, y cuando lleguemos al 1, 59, 360, este va a cambiar a 1. Eso quiere decir que cumplió un ciclo. Entonces podemos modificar aquí, ponerle 7, y entonces realmente está dando 7 ciclos de giro. Hasta que regresemos a él. Vamos a volver a poner aquí un valor numérico y resetear esta posición, o ponerle la opacidad. Recuerden que si nos quedamos sin espacio siempre podemos manipular nuestra interfaz de tal manera que podemos un poco más de espacio para ver todos nuestros valores. Esto podemos reacomodarlo seleccionando iconito, o con nuestro botón central del mouse podemos modificar directamente y activar esta herramienta. Ya les había comentado que también tenemos otros paneles. Por ejemplo, para texto nos ayudaría mucho el panel de Character, que nos permitiría aquí configurar nuestra tipografía y ajustarlo a cambiarla con respecto a lo que necesitemos. Por ejemplo, podemos cambiar directamente aquí el color y ponerlo mejor en un azul. Y podríamos también cambiar su tipografía, vamos a ver una helvética. Podemos también cambiar su tamaño, que no es lo mismo modificar el tamaño de la tipografía a modificar la escala. Vamos a poner esto en 100, que es en la escala directamente, y podemos modificar el tamaño de la tipografía para dejar o darle un aspecto similar sin que estemos modificando realmente nuestra escala. Podemos reposicionar y tenemos algunas otras opciones de texto. También tenemos unas opciones de paragraph, que serían básicamente para alinear o para darle algunas opciones de tal cual espaciado o alineado en nuestra tipografía. Estos paneles los podemos localizar directamente en nuestro costado, siempre y cuando estamos en el modo default. Si cambiamos en algún modo nuestro workspace, pueden variar de posición y cambiar. Podemos poner small screen y cambian todos estos paneles. De hecho, podrían desaparecer. Si ustedes se acomodaron en alguno de nuestros paneles o en alguno de las layouts que ya tenemos de los workspaces, podemos ir a Window y desplegar ese panel en específico. Por ejemplo, Character, podemos hacer clic aquí y va a aparecer en alguna posición. Recuerden, podemos siempre cambiarlo de posición hacia donde lo necesitemos o donde nos sea más cómodo manipularlo, o podemos darle un undock para tenerlo como ventana flotante y cambiarla donde nosotros necesitemos. Podemos cerrarla. Les había comentado que también tenemos efectos. Si seleccionamos nuestra capa y le ponemos efecto, podemos aplicarle algunos de los efectos que tenemos aquí. Probablemente ustedes tengan una vista diferente. Yo tengo plugins instalados externos, digamos, y hay muchos de los que vienen directamente en After Effects. Por ejemplo, vamos a ir a Color Correction y ponerle Hue Saturation. Esto nos va a mandar directamente un efecto a nuestra ventana de control de efectos, que es esta. Se pone al lado del panel de proyecto por lo general. También nos va a desplegar en nuestras propiedades un nuevo menú. Recuerden que teníamos Transform y Text, ahora también tenemos efectos. Si lo desplegamos, tenemos las propiedades de nuestro Hue Saturation directamente aquí para poder modificar. Y podemos modificarlo también de este lado. Nosotros podemos modificar este Hue, que no es lo mismo que modificar el color de nuestro texto, y podemos aplicárselo directamente. Si regresamos a efecto y le ponemos Distort, vamos a Turbulent Displace, que es otro efecto, va a ponerse por debajo de este efecto, lo cual va a hacer que este efecto sea el primero y este sea el segundo que se van a aplicar de nuestro elemento. Y esto es importante a la hora de estar generando efectos o alteraciones directas a nuestra capa, y van a ser de importancia manejar y conocer el orden. No en todos los casos, pero en algunos de ellos importará mucho que uno u otro efecto esté encima de uno u otro. Si modificamos aquí, por ejemplo, el tamaño del amount, de la cantidad, y el size, podemos modificar y darle un valor o llegar a un efecto que se vea un tanto acuoso. Puedo seleccionar mi efecto y darle backspace o delete y borrar este efecto, y se quita la aplicación en la que tenemos acá. Podemos borrar todos los efectos. Podemos borrar también las capas si apretamos delete simplemente. Y vamos a regresar a nuestro panel de proyecto. Aquí vamos a tener nuestro canvas limpio, y acá se nos creó una carpeta.
Dentro de esta carpeta dice Solids, tenemos el sólido que se creó para este sólido que creamos acá en nuestro timeline. Esto va a pasar siempre, siempre que creemos objetos directos en After, probablemente muchos de los sólidos aparezcan en nuestras carpetas. Es la manera de funcionar de After Effects. Podemos borrarla, por ahora no nos funciona. Dentro de nuestra ventana de composición tenemos algunos botones. Estos iconitos, por ejemplo, pueden modificar el tamaño de la visualización que estamos teniendo directamente en nuestra ventana de composición. Ahorita se está desplegando el 50%, podemos ponerlo al 100 y va a abarcar mucho más espacio. Podemos ponerle Fit to 100, que lo que va a hacer es que nos va a completar en 100% la pantalla, lo que alcance a entrar directamente en este espacio. Si lo ponemos aquí, y cuando nosotros modifiquemos este layout o este workspace, este se va a ajustar directamente al tamaño que le estamos dando aquí. Entonces esto podemos hacer muy pequeñito y se va a ir ajustando, o podemos escalarlo hacia abajo y este se va a escalar hacia arriba. Se va a ir ajustando aquí. Tenemos algunos iconitos extras, por ejemplo aquí tenemos el Title Action Safe, que nos permitirá visualizar las áreas seguras de nuestra composición, un grid para poder utilizarlo en caso de que necesitemos alinear cosas. Tenemos el grid directamente de nuestra área de composición. Tenemos unas guías y tenemos reglas que podemos utilizar y modificar para tener este posicionamiento más específico. Podemos desactivar todas estas opciones si le hacemos clic de nuevo, y podemos quitar también estas y dejar nuestra área limpia. También tenemos este iconito que nos permitirá hacer snapshot. Esto quiere decir que va a ser una captura de pantalla de lo que estemos viendo. Ahorita no tenemos nada, no nos va a funcionar de mucho. Simplemente es hacer clic en él y se va a activar este botón para poder ver lo que estuvimos haciendo de captura. Solo nos permite hacer uno. Esta área de aquí es saber en qué espacio de tiempo estamos. Podemos modificarlo directamente si hacemos clic, o podemos cambiar y esto nos muestra exactamente el área en el que estamos trabajando, en el tiempo, perdón, que estamos trabajando. Tenemos una ventana de resolución. Esto va a ir al full. Si le ponemos aquí en full, esto quiere decir que se va a ver completamente nuestra resolución. Podemos tener a half, que es a la mitad, un tercio y cuarto de calidad. Lo vamos a ver un poquito más adelante cuando tengamos alguna capa que mostrar. Tenemos estos botones que son de configuración del canal en el que estamos desplegando. Me refiero a que podemos tener un RGB, que sería red, green, blue, que son los colores que tenemos aquí, o mostrar un canal de alfa. Podemos cambiarlos dependiendo de qué es lo que estemos usando. Luego tenemos este iconito que es nuestra región de interés. Si nosotros hacemos clic y modificamos, podemos trabajar directamente en esta área. A pesar de que nuestra composición sea muy grande, solamente estaremos visualizando esta área. Hacemos clic para desactivar. Este de aquí nos va a desplegar nuestra transparencia. Cualquier capa que no tenga transparencia no va a funcionar este elemento. Si nosotros tenemos transparencia, este se va a desplegar automáticamente y veremos esta especie de checker. Tenemos nuestra cámara activa, podemos tener algunas vistas. Esto configurará directamente dependiendo si tenemos cámaras directamente de nuestra timeline. Podemos configurar este ventana de composición en algunas vistas. Por ejemplo, podemos tener 4 vistas y tener la vista de top, front, etcétera, etcétera. Tenemos 4 vistas diferentes, regresar a una para poder trabajar directamente. Tenemos este iconito aquí que nos funciona para controlar el aspect ratio, lo veremos en algún caso si se requiere. Tenemos estos fast preview, que es configuración directa de nuestra forma como se va a reproducir nuestro elemento. Este por default a mí me gusta tenerlo en off, que nos muestre la calidad final. A algunas personas les gusta trabajar en Adaptive Resolution, que lo que va a hacer es que se va a estar ajustando la resolución directamente a nuestro material conforme estemos avanzando el tiempo y la computadora lo requiere, y algunas otras opciones. Tenemos este iconito que es para mostrar nuestro timeline en el que estamos detenidos o en el que estamos viendo. Este que es el flowchart, que es una ventana de composición mediante nodos. Podemos desplegar, ahorita no tenemos nada, pero podemos ir desplegando y nos van a aparecer los nodos y cómo se conectan entre ellos. Nos va a abrir directamente en una ventana nueva que se llama flowchart. Podemos regresar a composición, si no la necesitamos la podemos cerrar y regresar a composición. Y tenemos este iconito que es de nuestra exposición y la podemos ajustar con esto. Si nosotros cambiamos nuestra exposición y queremos regresar al modo normal, podemos volver a aplicar este y nos regresa a cero. Y por último nos quedan estos iconitos. Este es para siempre visualizar esta ventana de composición. Si tenemos diferentes paneles o ventanas de composición, podemos seleccionar este para que siempre se reproduzca esta ventana en específico. Y este otro que nos va a permitir reproducir nuestro render o nuestra previsualización en un monitor externo.
y con eso veremos todos los iconitos que tenemos aquí, los estaremos usando y manipulando dependiendo la situación si lo requiere.